tenemos, ¿no? Como vemos acá, alfa, bolita, alfa, y por ejemplo también alfa, bolita, alfa, el caso de congruencia que se va a presentar es ángulo, lado, ángulo, ¿verdad? Y además, como son isósceles, si yo acá le pongo una rayita, por acá también, ¿verdad? Lo mismo en el otro, porque son congruentes. Si a alfa se le ponía una rayita en este otro también. Y ese triángulo que le vamos a poner de nombre PQR, tiene dos lados iguales, por lo tanto sus dos ángulos deben ser iguales, ¿no? ¿Quiénes son? El 10 y el X. Nada más. Para el problema 3 ya empezamos a utilizar las propiedades que tenemos en la congruencia. A ver, ¿quién recuerda esa propiedad? ¿Cómo se llama esa propiedad? Nada. Esa es la propiedad de la bisectriz. ¿Cómo es esta propiedad? Mira, si yo por ejemplo tengo una bisectriz, ¿ya? De cualquier ángulo, Ah, creo que se vuelven iguales, ¿no? Arriba X y abajo X. ya, pero ¿O no? mira, ten cuidado, tengan cuidado. Si tú sabes que esa es una bisectriz, tita y por acá tita, ¿ya? Yo tomo un punto de esta bisectriz, cualquier punto. ¿Se nota ahí? Sí, ¿no? Yo tomo cualquier punto de esa bisectriz. Si yo trazo perpendicular a un lado, entonces también debo trazar perpendicular al otro lado. También acá perpendicular. ¿Por qué? Porque si yo hago estos trazos perpendiculares a ambos lados del ángulo, estos dos triángulos van a ser congruentes. ¿Por qué caso? Ángulo, lado, ángulo, porque este es el complemento de Tina, ¿no? ¿Ya? Ya no es necesario que lo demuestres acá, porque esta es una propiedad. Estos dos son congruentes. ¿Qué quiere decir? Que esta medida es igual a esta medida y esta otra también es igual a acá. ¿Está bien? Eso es lo que yo voy a aplicar en este problema 3. ¿Cómo sería? Si yo tengo acá perpendicular a este lado, también trazo perpendicular al otro, ¿no? Pero yo ¿cómo puedo estar seguro de que cae justo en este punto? Porque yo sé que cuando yo haga el trazo perpendicular, ¿ya? Esta medida va a tener que ser igual a esta medida. Y acá por dato ya te dan que esta medida son iguales, ¿no? Es por eso que vas a demostrar que tú vas a trazar y va a coincidir en este punto. Si no te hubieran dicho que estos son iguales, tú no puedes asegurar de que esto va a caer en ese punto. Pero como en este caso ya te dan las medidas que son iguales, ahí sí decimos, ¿no? Ah, ya, si yo trazo acá, yo sé que van a ser iguales y este punto va a coincidir, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Sabemos que si a 3x se le pone esta bolita, a 3x acá también se le va a poner la misma bolita, ¿no? Y ahora completamos ángulos. A ver. Si ahí tenemos 3x, por ser un triángulo isósceles, este ángulo también sería 3x, ¿verdad? Y aquí es igual a la suma de dos ángulos internos. Dos internos suman este externo, ¿verdad? Que es 6x. Y acá también tenemos un triángulo isósceles, ¿cierto? Si acá es 6x, acá también será 6x. ¿Qué tipo de triángulo es este? Es un triángulo rectángulo. Si yo acá tengo 3x y acá 6x, lo sumo y esos son complementarios, o sea, suman 90 grados, ¿no? Y ya está, ¿verdad? 9x es 90 y el x valdría 10. ¿Preguntas? Miren, en este problema 4 también se va a cumplir otra propiedad para la congruencia y es el de la base media. En cualquier triángulo, no importa qué triángulo sea, en cualquier triángulo se va a cumplir lo siguiente. Que si yo tomo el punto medio de un lado, o los puntos medios de dos lados, mejor dicho, ¿ya? Puntos medios. ¿Qué quiere decir?
Estas medidas van a ser iguales, ¿no? Y uno de estos puntos medios, la medida que forma la unión de los puntos medios es la mitad del lado paralelo que se va a formar en la base. ¿Está bien? Eso se cumple. Y además, también vas a ver otro detalle. En todo triángulo rectángulo, se cumple que la mediana relativa a la hipotenusa, ¿ya? Voy a poner con otro color. La mediana relativa a la hipotenusa, mediana, ¿no? Es esta seviana que cae justo en el punto medio de la hipotenusa, ¿ya? Esta mediana toma la mitad de la medida de la hipotenusa, o mejor dicho, la mitad, o el mismo segmento que se forma acá. Estos tres segmentos son iguales, ¿ya? Acuérdate, ¿ya? Base media y mediana relativa a la hipotenusa, ¿ya? Son otras dos propiedades. Entonces, mira. Jesús, disculpa que te corte. Hay chicos que están ingresando, creo. Han escrito al grupo. Ah, sí, recién. Ya. Entonces, en esa parte, el problema 4, yo veo un triángulo rectángulo y me indican que ese es su punto medio de la hipotenusa. ¿Qué voy a trazar? Voy a trazar esta mediana. Si yo trazo esta mediana, yo sé que estos valores son iguales a esta mediana que hemos trazado, ¿verdad? ¿Cuánto era la medida que tenía esa mediana? ¿Lo tienen a la mano? Ah, ya. Me dicen que toda la hipotenusa vale 12, ¿no? Si toda la hipotenusa me vale 12, esto sería 6, 6, y esto también me valdría 6. Pero ahora, ¿cuánto sería ese valor de x? En ese triángulo, se tiene que acá hay un punto medio y acá está el otro punto medio. Entonces, esta medida que es x es una base media. ¿Base media de quién? De esta base 6. Y ve que, por lo tanto, el x toma, ¿cuánto es la mitad de 6? 3. Hemos aplicado dos propiedades ahí. Miren, el problema 6, yo voy a hacer un trazo también. ¿Ya? Acá, pero. Este trazo que estoy haciendo, lo voy a hacer formando acá un ángulo de 2 alfa. ¿Está bien? Ahí voy a formar 2 alfa. ¿Ya? Y yo ya sé que estos dos internos, que son 3 alfa y alfa, suman 4 alfa. Por acá también, 2 alfa más 2 alfa suman 4 alfa. Entonces, mira, primero tengo un isósceles acá, ¿verdad? Acá yo tengo un isósceles. Si esto vale 8, esto de acá también me debe valer 8, ¿no? Esto de acá también me debe valer 8. ¿Qué más? Este es otro isósceles. Como son 2 alfa y 2 alfa, este segmento también debe ser igual a este 8. Ahora solo me faltaría encontrar esta medida. ¿Cómo lo voy a encontrar? A ver, acá ¿qué me está faltando? Pregunta, ¿cuánto es la suma de estos dos ángulos? De 3 alfa y 2 alfa. Muy bien, 90. ¿Qué ángulo iría acá para completar lo que yo tengo ahí? Como ya sabemos que 5 alfa suma 90, todo ese 90 debería ser, ¿no? 5 alfa, ¿no? Como yo tengo 3 alfa acá, para completar acá le pongo 2 alfa. Y es más, si ya sabes que 5 alfa es 90, ¿cuánto sería el valor de alfa? También lo puedes tener, ¿no? Pero en ese caso,
A mí simplemente me piden cuánto es el valor de X. Entonces yo quiero que veas ese triángulo. Le voy a poner ABD. ¿Ya? El triángulo ABD, acá tiene un ángulo de 3 alfa, y acá también tiene, mira, alfa más 2 alfa, 3 alfa. Entonces es un triángulo isósceles, ¿no? Si a 3 alfa se lo pone 8, a este 3 alfa también se le debe poner 8. Esto debe ser 8. Entonces, ¿quién es el X? La suma de 8 más 8. Y el X es 16. En el problema 8, vamos a ver la propiedad de la base media, ¿no? 2 veces vamos a ver esa propiedad de la base media. ¿Por qué? Porque en este primer triángulo, acá yo tengo la unión de 2 puntos medios. Entonces, si este es 2, esta base sería el doble. Eso sería 4. En este otro triángulo, el triángulo grande, no me dan la unión de 2 puntos medios. Solo me dicen que este es punto medio, pero sí me están dando a entender que esas son paralelas. Entonces, también hay 2 formas. La unión de puntos medios, o también te pueden indicar un punto medio y que estas rectas son paralelas. ¿Para qué? Para verificar de que estas medidas son iguales. Esta medida es igual a esta. Entonces, como también es una base media, si esto vale 4, esta sería la mitad, que es 2. En el problema 9, a ver, ¿qué propiedad aplicarías? ¿Cuál de las propiedades que hemos visto aplicarías? Es parecido a uno de los problemas que ya habíamos visto, ¿no? Como es un triángulo rectángulo, yo voy a trazar mi mediana relativa a la hipotenusa. ¿Ya? Yo voy a hacer ese trazo de la mediana relativa a la hipotenusa. Como eso de ahí es mediana, tiene que caer en el punto medio. O sea que esta medida, le voy a poner rayitas para no confundir, tiene que ser lo mismo que toda esa medida de acá. ¿Ya? ¿Cuánto vale toda la hipotenusa? 4x. ¿No? Entonces, esto me valdrá la mitad, que es 2x. ¿Qué más tenemos en ese problema? Ahí falta un ángulo, ¿no? Ah, una medida. Me dicen que esta medida de acá es 2. Y ahora mira, paralela, ¿sí o no? Si este punto medio y este punto medio, ¿ya? O si gustas también lo demuestras así. Como todo es 4x, este punto medio, acá sería 2x y 2x. Pero acá yo ya tengo x. Me faltaría que eso también sea x, ¿no? O sea que eso también son iguales. Y este pues sería punto medio y punto medio. ¿Qué tipo de triángulo es este? Es un triángulo que tiene una base media. ¿Sí? Y esta base media, recuerda que es la mitad de 2x, ¿no? Entonces el 2x debería ser 4 y el x debería tomar 2. Que no te dan ningún ángulo, ¿verdad? Como no te dan ningún ángulo, yo voy a hacer lo siguiente. Si yo acá le pongo alfa y acá yo le pongo tita, ¿qué voy a tener? Que alfa más tita es 90, ¿no? Porque acá es un ángulo recto, ¿sí o no? La suma de alfa más tita es 90, ¿verdad? Entonces, si yo quiero completar ángulos, como yo veo que acá también tengo un triángulo rectángulo, si este es alfa, para complementar, esto debería ser tita, ¿no? Esto debería ser tita. Igual acá, si esto de acá es una altura, es un triángulo rectángulo, si tengo a tita, para complementar, esto debería ser alfa. ¿Cómo son estos dos triángulos? ¿Cómo serían esos dos triángulos?
Vamos a ponerle 1 y 2. El triángulo 1 y el triángulo 2 van a ser congruentes. ¿Por qué caso se va a cumplir la congruencia? ¿Por qué caso van a ser congruentes? Tita, puntito, alfa. Tita, puntito, alfa. Entonces sería ángulo, lado, ángulo, ¿verdad? Si a 90 se le pone un puntito, al 90 también se le pone un puntito. Si al alfa se lo pone esta rayita, al alfa también se le debe poner esta rayita. Y en este triángulo que le vamos a llamar ABC, se cumple que es un triángulo rectángulo, que tiene los dos catetos iguales. ¿Qué triángulo es ese? El de 45, ¿no? Ahí está nuestra respuesta. Mira, en el problema 2 tenemos lo siguiente, que como me dicen a mí, ¿no? Este es un triángulo rectángulo, ¿sí? Y que este punto medio, tú ya sabes que cada vez que ves el punto medio, de la hipotenusa, obviamente, se traza su mediana respectiva, ¿no? Ahí está. Entonces, acá también, esto será igual. Como a mí me dicen que BC es igual a 2 veces AD, ¿no? Supongamos que esto valga, no sé, MM, el BC sería 2M, ¿verdad? Y es igual a 2 veces AD. Eso quiere decir que la medida de AD también es M. O sea que esta medida también vale M. Que lo habíamos puesto como un puntito, ¿no? Y acá también tenemos a M. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más tendremos en ese problema? A ver. Tenemos a los alfa y también ya tenemos nuestra mediana relativa, ¿no? Entonces, lo único que vamos a hacer acá es completar. Como yo sé que este de acá se ha hecho un triángulo, mira, esto que estoy delineando, se ha hecho un triángulo isósceles, ¿no? Isósceles, ¿verdad? Tiene dos lados iguales, entonces también debe tener dos ángulos iguales. Por otro lado, en este otro triángulo que es BDE, vamos a decirle, ¿ya? También vemos que es isósceles, ¿sí? Como acá era alfa, ¿ya? Trata de tener buena observación acá. Como acá es alfa, este ángulo de acá sería 90 menos alfa, ¿sí? Y por lo tanto, este ángulo de acá también tendría que ser 90 menos alfa. Pero mira, todo este ángulo que está en D, si acá es alfa y acá es 90 menos alfa, estos sumarían 90. ¿Qué quiere decir? Que este es un ángulo recto también. Este también es un ángulo recto. Y sus dos ángulos agudos son X y X. Entonces, el X valdría 45. ¿Ya? Esa es la forma como vamos a demostrar que el X vale 45. Ya el problema es un poco más pesado, ¿eh? Tipo examen de admisión. En San Marcos, a lo mucho te viene este tipo de problemas. O sea, como el más como difícil. En nivel difícil, San Marcos te pone este problema. En el problema 3, a ver. ¿Llegó a salirles o no? Respuestas. ¿Ninguno? Ya. Avanzamos ya para que puedan tener su curso de trigonometría. 90 menos 2 θ, ¿no? Como todo esto es 90, todo esto debería valer 2 θ. Pero yo solo tengo a θ. Entonces, completo con otro ángulo θ. ¿Sí? Ahora yo quiero que veas esto. Como acá es θ y θ, y es una bisectriz, si yo tomo un punto y trazo perpendicular a un lado, también al otro. ¿Cómo son esos dos? Congruentes, ¿verdad? Si este vale X, este también valdría X. ¿Sí? Ese también valdría X. Ahora, MR menos RQ vale 10. Ese es el dato para calcular el X. Mira, quiero que me digas cuánto vale este ángulo. A ver, ¿cuánto vale todo ese ángulo que he señalado? A ver, Fiorella. 90 menos θ.
Ya. Cambia un poquito la voz. Muy bien. Ya. Ese sería el ángulo 90 menos tita, ¿sí o no? Pero como este es un triángulo rectángulo y este es tita, entonces este ángulo también debería ser 90 menos tita, al igual que este, ¿no? Entonces, yo he formado acá, ¿ya? Un triángulo isósceles. Como este es 90 menos tita, este lado será igual a este otro lado. Y a mí me piden calcular PQ, ¿no? Pero me dicen que el MR, que es igual al PR, ¿no? Que es igual al PR, menos el RQ, es igual a 10. Pero mira, si yo al PR le quito QR, me queda justamente el PQ, que es lo que quiero hallar, ¿no? Entonces PQ valdría 10 unidades. ¿Ya? Esa es mi respuesta. Y en el problema 5, me dicen a mí que el M es punto medio, ¿no? Porque el AM es igual al MC. Y tú ya sabes que si tú tienes eso, la mediana respectiva a la hipotenusa toma la misma distancia. ¿Sí? Además te dicen que el AC es igual a BE. O sea, mira, si esto de acá le ponemos, por ejemplo, no sé, una letra A, eso también sería, ¿cuánto sería toda esta medida de BE? Ya que es igual al AC. ¿Cuánto sería la medida de BE? Con respecto a A, obviamente. 2A. 2A, ¿verdad? Sería 2A. Acá le ponemos 2A. Como esto es 2A, el triángulo EMB, este triángulo de acá, es un triángulo conocido, ¿no? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué 30 y triángulo? 60. Claro, ¿qué triángulo tiene que un cateto es la mitad de la hipotenusa? El triángulo de 30 y 60, ¿no? Donde acá debería ser el ángulo 30, y por lo tanto el X debe ser 60. Ya está. Ujú. Ya, ¿pero qué tipo de triángulo se formó? Acá se formó un triángulo equilátero, ¿no? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que si este es 60 y 60, sus tres lados tienen que ser iguales. Entonces, como ahí es 12, 12, esto debe ser 12 también. Y me piden calcular el MN. Y el MN, como lo puedes ver, ¿ya? Es la unión de los puntos medios de estos dos lados en el triángulo ABD, vamos a decir, ¿no? En ABD, punto medio, ¿quién debe ser entonces esa medida? La mitad de esta base, ¿no? El X debe ser 6.